¿Por qué ChatGPT y Gemini no tienen un manual oficial? Hay una sola razón y ahora te la explico. Usa la inteligencia. ChatGPT tiene más de un año de que se liberó su primera versión para el uso público y todavía no tiene un manual oficial que enseñe cómo usarlo. Y Gemini, que se liberó hace poco, tampoco incluye un manual que enseñe cómo usarlo. OpenAI y Google, las compañías creadoras de estos modelos de inteligencia artificial, han optado solamente por publicar ciertas guías e indicaciones en blogs y sitios web, pero nada que equivalga realmente a un manual. Veamos. Si se le pregunta directamente a ChatGPT si acaso hay una guía oficial que enseñe a usarlo, él asegura que sí, y luego indica que hay documentación oficial y guías de usuario de ChatGPT. Sin embargo, cuando le pido que me dé un link para acceder a esas guías de usuario y supuesto manual, me da un link para el centro de ayuda de OpenAI, que no es lo mismo que un manual por ninguna parte. De hecho tiene una serie de menús que me dan a todo tipo de información. Uno podría presumir que a lo mejor el manual está aquí donde dice ChatGPT, All Things About ChatGPT, o sea, todo sobre ChatGPT, pero al ingresar ahí nos encontramos con nuevamente una especie de preguntas frecuentes, que es ChatGPT, cómo puedo hacer para suscribirme, cómo hacer para cancelar una suscripción, pero nada que sea realmente un manual que equivalga a explicar tarea por tarea todo lo que se puede hacer con ChatGPT y de qué forma. Por otra parte, metiéndome a investigar a la plataforma de OpenAI, no a la página de ayuda a la que me llevó el propio ChatGPT, encontré esta publicación titulada Prompt Engineering, Ingeniería del Prompt, que dice ser una guía que comparte estrategias y tácticas para sacarle el mejor provecho posible a ChatGPT. Estrategias y tácticas, como si se tratara de una especie de partido, de guerra, qué sé yo. Y parte con algunas aclaraciones que están muy de más. Por ejemplo, aquí dice, estos modelos no pueden leerte la mente. ¿Ya? O sea, por si acaso tú tenías la duda de si ChatGPT te leía la mente, no te la lee, ¿ya? Qué bueno tenerlo claro, ¿ok? Y bueno, a continuación sí viene información que podría ser muy útil para manejar ChatGPT, estas estrategias y tácticas que se mencionaban al principio, pero es bastante extenso, puede resultar un poco confuso, por lo tanto no equivale realmente a un manual. En el caso de Gemini la situación es más pobre todavía. Aquí le pregunté directamente si hay un manual oficial para aprender a usarlo, y como se lo pregunté en español, rápidamente se mareó con la respuesta. Como hemos visto en otros videos en este mismo canal, Gemini todavía no está optimizado para ser usado en ningún idioma que no sea inglés. Por lo tanto, podemos ver que aquí partió contestando bien, reconociendo que no hay un manual oficial para aprender a usar Gemini, pero posteriormente se mareó y me empezó a hablar de astrología, me mandó a la página web de las bicicletas Gemini, etcétera, etcétera. Por lo tanto, opté por preguntárselo en inglés y aquí sí me dio una respuesta más coherente, reconociendo que no hay un manual oficial para aprender a usar Gemini y diciéndome que las razones de esto es que está todo el tiempo evolucionando y desarrollando nuevas aplicaciones. Entonces, ¿por qué no hay todavía un manual oficial que enseñe a usar ChatGPT? La respuesta la dio Sam Altman en una entrevista reciente con Bill Gates, de la cual vamos a ver un fragmento a continuación, pero en corto es la siguiente. Ni siquiera los creadores de ChatGPT saben realmente cómo funciona y todo lo que se puede hacer con él. En esta entrevista publicada en enero de este año aquí mismo en YouTube y que la pueden buscar, Bill Gates y Sam Altman concordaron en que más o menos en 5 años más, recién los propios creadores de ChatGPT van a entender qué es lo que pasa dentro de este modelo de inteligencia artificial. Por ahora solamente son capaces de proyectar cuánto va a ir mejorando, pero eso no es lo mismo que tener descifrado qué es lo que pasa adentro al momento de darte una respuesta. Por lo tanto, esa es la razón, como mencioné antes, para que no haya un manual oficial que enseñe todo lo que se puede hacer con ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial similares. Como vimos, ni los propios creadores de ChatGPT saben realmente cómo funciona y cuáles son los alcances de las tareas que se le pueden pedir. Por lo tanto, está en cada uno experimentar y ver cuál es la mejor forma de sacarle provecho. Y por supuesto, siempre está la opción de tomar un atajo para dominar ChatGPT, tomando los cursos de Usa la Inteligencia. Usa la inteligencia.